7:42 de la mañana, ya yo me encuentro lista en esta parte del estudio para darle la más cordial bienvenida a Indira Urbaneja, analista política. ¡Feliz año! Feliz año, querida tía, la audiencia. Y bueno, qué bueno que arrancamos este año con energía. Aquí vamos. Así es, Indira. Ayer el jefe de Estado hizo lo que es la presentación, cumpliendo lo establecido en la Constitución de la República, el mensaje anual en esta ocasión del año 2023, su informe en un balance, anunció en materia económica también de críticas y decía que de autocríticas en relación a decirle, instar en esta oportunidad a gobernadores, alcaldes, diputados a salir a la calle, a dar respuesta a través de un sistema que ellos han implementado en esta oportunidad del 1x10. Pero, ¿qué nos dejó el 2023 de aprendizaje para este 2024 que se avecina año electoral? Fíjate, bueno, año electoral, el presidente tiene un gran reto por delante. Él ayer dibujaba en su mensaje anual un país que sin duda quiere arrancar, un país que quiere arreglarse, un país que quiere estabilizarse, porque al final del día ese es el deseo de rojos, de azules, de blanco. Tú le preguntas a los venezolanos ¿y qué quieren? Vivir mejor. El presidente ayer dibujaba un país y un estado de bienestar que podríamos durar días discutiendo sobre las cifras, si son, si no son, si están abultadas, si no están abultadas, si realmente ese es el panorama. El gran reto que tiene el gobierno es que ese estado de bienestar que él mejoró ayer, ciertamente la economía viene de una forma muy lenta, eso sí, muy lenta, y viene poquito a poco tratando de acomodarse, tratando de repuntar, tratando de estabilizarse. Obviamente las sanciones lo impiden, la corrupción lo impide, porque hay que hablar de las dos cosas. Nosotros hemos llegado, este país ha llegado al punto de atraso, al punto de la crisis económica y social por las dos causas. No es nada más la sanción, es la corrupción también. Pero fíjate algo, la gente, estos números que uno llama cifras macroeconómicas y que uno llama de ese estado que tú dibujas con unas pinceladas muy gruesas, la gente solo lo asume o lo resume a cuando se mete la mano en el bolsillo. Eso te iba a preguntar. La gente solo puede sentir todas esas cosas maravillosas que habló el presidente ayer en el momento en el que mete su mano en el bolsillo y puede abastecer o por lo menos suplir sus necesidades básicas y primarias. Es decir, el presidente puede decir que la economía, que el PIB aumentó en 5%, el presidente puede decir que la inseguridad bajó, el presidente puede decir que hemos abandonado el riesgo de la seguridad alimentaria, pero realmente la gente solo va a entender esos números y solo va a entender ese discurso cuando va a un hospital y no tiene que llevar las gasas ni las curitas, cuando puede meter la mano en el bolsillo y pagar las cuentas de sus hijos, puede pagar las cuentas de su casa, puede hacer un buen mercado. En ese momento entonces que la gente dice, ciertamente estamos saliendo de la crisis, ciertamente vamos bien. Ahora, el presidente hablaba, por ejemplo, de todo lo que el país dejó de percibir, más de 600.000 millones de dólares por todo el tema sanciones, por todo el tema bloqueo, por todo el tema, bueno, de lo que lamentablemente el camino y la ruta hacia la cual nos llevó también un sector político que debería rendir cuentas. Pero también el presidente tiene que incluir en esos 600.000 millones de dólares, bueno, también los otros miles de millones de dólares que se perdieron, por ejemplo, en el caso PDVSA Cripto, que se ha perdido a lo largo de la ineficiencia, porque tenemos que recordarle a la gente que corrupción no es solamente cuando usted se roba el dinero del Estado. Cuando hay un desvío. Corrupción también es cuando incluso yo hago una carretera y esa carretera queda mala. Corrupción también es cuando yo agarro e instalo, hago una inversión en una planta de generación de energía eléctrica y esa planta no funciona, porque entonces hay ineficiencia, hay falta de planificación. Es un país que, si se quiere, tiene una crisis estructural. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Nos quedamos solamente en lo negativo? Bueno, yo he tratado de llevar una línea comunicacional propositiva y de ánimos. Yo no me voy a sentar hoy a dibujar el país de la catástrofe y a decir, no, eso que dijo Maduro ayer no es verdad y aquí no estamos bien. No. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a la clase política, tanto oficialista como opositora. Y que hacen bien en el Parlamento, de hecho. Hay un país... Bueno, una parte de la oposición. Hay un país donde ese estado de bienestar no llega. Ay, que nos visitaron más de 1 millón de turistas. Bienvenidos al 1 millón de turistas, bienvenidos todos los que pueden venir a Venezuela, pero todavía tenemos, por ejemplo, estados que tienen potencial turístico como los estados andinos, Mérida, Táchira, donde la luz se va todos los días. Entonces, ¿cómo crece el turismo? Con servicios públicos deficientes. Todavía tenemos problemas con el tema, incluso del traslado, carreteras, que si no hay gasolina, que si falta el abastecimiento de combustible. Entonces, ¿cuál es el punto?
nos quedamos y nos ponemos a pelear con Nicolás y le decimos, todo lo que dijiste ayer no es verdad, o todo lo que dijiste ayer no está llegando al pueblo, o simplemente entonces empezamos a decirle, bueno, presidente, qué bueno que el país está mejorando. Entonces esperamos que si los números que él dijo ayer son ciertos, este 2024 lo tendríamos que cerrar y el balance que hagamos, ojalá Dios quiera a final de año, sea entonces súper más positivo que lo de ayer, porque al final del día era un día también muy difícil, muy complejo, Día del Maestro. El país estaba esperando realmente, bueno, grandes anuncios en materia salarial, y tenemos que decirlo, no hubo aumento salarial. Es un año electoral. Yo he dicho, ¿cómo lo interpretamos tras estos anuncios que al final es como un refrescamiento a las bonificaciones que no inciden en lo que es el salario como tal? Bueno, es una curita, es un pañito caliente. Yo he dicho en otras oportunidades que yo me niego a creer que el presidente de la República tiene el dinero para aumentar los salarios y no lo hace, porque además de que sería un acto de maldad, también sería un acto de torpeza política. Yo creo que primero estamos elevando los ingresos, porque ahí sí hay que darle el beneficio del punto a favor a Maduro. Este país es un país, primero que nada, rentista, y lo sigue siendo, porque tenemos que recordarle a los televidentes que el presupuesto nacional, el 60% de lo que se va a consumir el país en este año, está basado en los ingresos petroleros, es decir, nosotros seguimos dependiendo de la renta petrolera. En un país donde depende de la renta petrolera y tu principal industria mermó su capacidad, un país que pasó de producir casi 3 millones de barriles de petróleo y todavía no llegamos al millón de barriles, eso justifica el por qué. Y si a eso le sumas la corrupción y la ineficiencia, eso justifica por qué el gobierno no ha tenido la capacidad de ingreso para aumentar los salarios y llevar los salarios a lo que debe realmente ganar, que yo hablo de salarios dignos, no de salarios mínimos. Porque ¿qué es un salario mínimo para ti? Nada más lo que te sirve para comprar comida, pagar luz, pagar servicios, y tus hijos no se visten, y tú no tienes derecho a la recreación, a salir de viaje. Entonces, tú no puedes creer que porque 20,000 personas van a unos conciertos, o porque 100,000 personas pudieron movilizarse, ir a los Juanes, a Tucaca o a Margarita, ya el país está bien. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Mi reflexión es, hablemos ciertamente del país que quiere recuperarse, hablemos ciertamente del país que está, volviendo otra vez a insertarse en el turismo, que quiere producir, que quiere salir adelante, pero no olvidemos que todavía más del 70% del país sigue en una situación precaria y difícil, porque entonces ahí es donde yo me preocupo. Si nos dedicamos solamente a dibujar el país de las maravillas, a mí me da temor, me da terror que nos olvidemos de los que realmente están sufriendo. Entonces, el llamado siempre es a la reflexión. Una de las cosas que yo he pedido, por ejemplo, es que hay que hacer justicia con esa oposición que también ayudó a que el país se fuese por el despeñadero. De ello vamos a ampliarlo un poco más. Nos vamos ahorita a la pausa conversando con Indira Urbaneja, analista política. Hoy en Primero es Noticia. No se aparten, ya venimos. (7:52), continuamos con Indira Urbaneja, analista política, y hablaba de un punto que quizás la sociedad está pidiendo respuesta en materia a un sector de oposición que se ha encargado de, en esta oportunidad, lo mencionaba el jefe de Estado ayer en el mensaje anual de la Nación en relación a la solicitud de sanciones, de bloqueo. ¿Qué ha pasado en esta oportunidad? Quizás la no actuación, quizás en no pasarlo a juicio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque también pudiera ocurrir que es el tema de victimizar ante una comunidad internacional que en un principio favorecía a este sector de la oposición, pero que se ha visto un juego geopolítico interesante en los últimos meses que ha sido también favorable para Nicolás Maduro. El chantaje de la justicia, que es un poco como lo he definido, el chantaje de que es que si metemos preso a Juan Guaidó, ¿qué va a decir el mundo? Es que si metemos presa a María Corina, ¿qué va a decir el mundo? Como también, ¿qué pasa si metemos preso a Tarek El Aissami? Que también todavía no se ha rendido cuenta de qué pasó con la estafa PDVSA Cripto. Que esto no es una denuncia de Indira Urbaneja, ni de nosotros aquí, ni de los periodistas. El mismo presidente Nicolás Maduro, tenemos que recordarlo, el año pasado, más o menos en promedio entre marzo, abril, mayo, dio unas declaraciones donde él mismo salía muy molesto. Es más, dijo, estoy molesto, y dijo la grosería y todo, cuando le anunciaba al país
que había ocurrido un desfalco, que nos habían estafado, que habían incluso dañado todo lo que era un sistema de criptomonedas venezolano, que además prometía muchísimo, como el sistema Petro. Entonces, estas no son cosas que estamos denunciando nosotros, estas son cosas que denunció el propio presidente. Entonces, el chantaje de la justicia. No meto preso para que no me digan qué. Mientras que ese sea el principio mediante el cual nosotros vamos a seguir llevando la justicia en este país, bueno, seguiremos entonces en medio de la impunidad. ¿Qué sucede? No, es que si metemos preso a Juan Guaidó a los Estados Unidos, entonces no va a seguir en la negociación. Es lo que te iba a preguntar, ¿sería parte de ese chantaje que tú estás comentando, claro, que Estados Unidos marca una presión allí? Es un chantaje y una presión, como es un chantaje y una presión cuando dicen, no, si no habilitan a María Corina, entonces no vamos a tener elecciones libres y limpias. Ya va, una persona no puede significar el desarrollo de todo un ejercicio democrático. Lo que yo sí doy la razón y lo que yo sí creo y mi crítica hacia el gobierno es que precisamente María Corina Machado hoy no está inhabilitada por lo que realmente debería estar inhabilitada, que es un tema de haber pedido sanciones. Mira, Dulce, esto no es un tema de retaliación, esto no es un tema de que hay que ir contra la oposición porque sí. En ningún país del mundo, así como en ningún país del mundo, el presidente de PDVSA en medio de un desfalco no se sabe dónde está. Así como se debería dar respuesta en el caso estricto de PDVSA, ojo, para decir si el señor El Aizami es culpable o es inocente. El problema es que los venezolanos hoy no sabemos qué sucedió con él. ¿Cuál es su estatus? ¿Cuál es su estatus? Yo no estoy sentándome aquí a juzgarlo, porque a lo mejor, bueno, el señor lo llevamos a un banquillo y resulta que puede ser que era inocente, puede ser que él estaba inocente de lo que estaba sucediendo. El problema es que tú no puedes dejar eso en el aire. O es inocente o es culpable. Ese capítulo debe cerrarse. Tiene que cerrarse, pero así también tiene que cerrarse el capítulo de una gente que para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores se fue a los países extranjeros, se fue a Europa, se fue a Estados Unidos y les decía, miren, si ustedes sancionan a Venezuela, vamos a generar un colapso social al punto que Nicolás Maduro va a tener que renunciar porque la gente se va a ir a la calle, no va a poder dar respuesta o los militares se van a molestar y van a dar un golpe de Estado. Esa no puede ser la forma en la cual tú como dirigente político diseñas un plan para llegar a la primera magistratura. ¿Por qué esas sanciones, Dulce, han tenido un efecto perverso en nuestro país? Además de servir, vamos a suponer que la gente ¿cuál es el argumento de la oposición? La gente te va a decir, bueno, pero es que el país igual estaba mal sin las sanciones. Bueno, es que ahora estamos en un punto donde no sabemos cómo determinar que fue si el remedio o la enfermedad fue peor, porque cuando tú hablas de haber perdido ingresos por más de 600 mil millones de dólares, tú dices, wow, el daño que nos han hecho no fue poca cosa. ¿Y se le hizo a quién? Porque esas sanciones que buscaron... Porque no se le hizo al jefe de Estado, que es lo que ellos... Totalmente. Mira, un país sancionado, bloqueado, sin vuelos directos a muchas partes del mundo, que incluso cuánta gente ni siquiera una simple aplicación en el teléfono a veces no puedes tener acceso porque simplemente estamos bloqueados o estamos sancionados. ¿A quién se le hizo el daño? ¿Se le hizo el daño a Diosdado Cabello? ¿Se le hizo el daño a Cilia Flores? ¿A Nicolás Maduro? No, el daño se le hizo a un país que hoy está pagando y asumiendo las consecuencias de eso. Pero este es un país tan noble, Dulce. Este es un país que tiene tanta riqueza que mira, ni los 600 mil millones de dólares que dejamos de recibir por culpa de las sanciones, ni los cuantos miles de millones de dólares que se han ido por la corrupción, y el país todavía sigue de pie. Sigue de pie. Y todavía el venezolano se levanta, y todavía el venezolano emprende, se reinventa. Bueno, este país... Yo soy obviamente una gran defensora de la economía de mercado y soy además una defensora de la clase empresarial, porque si no generas riqueza, ¿cómo puedes sacar un país adelante? Pero hay que hacer una salvedad aquí. Este país lo han levantado los emprendedores. Este país lo empezó a levantar la gente que en medio de la crisis económica y en medio de la pandemia desde sus casas empezaron a vender
yogur, dulce, pastelitos, ropa, empezaron a Claro, porque crear la pandemia cosas. también ameritó que estuvieras en casa y tuvieras que buscar respuestas, Nosotros recibimos 2 golpes seguidos. No estábamos en medio de nuestra crisis económica y social estructural y profunda. Y cayó la salud. Y aparte de eso, entonces una pandemia que nos dejó casi un año prácticamente encerrados en casa. Y con todo y eso, mira cómo este país se quiere levantar, cómo este país se niega a fallecer. Y ahí es donde entonces volvemos otra vez a castigar repuntar. y a decirle a la clase política, volteen un poco su mirada, dejen de ser tan indolentes y piensen un poco en este país que no se niega a morir. Indira, nos queda 20 segundos, pero una interrogante que pudiera formularse. Este año se perfila como año electoral presidencial. También Estados Unidos tiene elecciones en noviembre. ¿Será final de este año las elecciones de Venezuela? ¿Juega un papel importante el resultado de Estados Unidos en estas elecciones también para Venezuela? Totalmente. Estamos entrampados. ¿En qué sentido? Nuestra elección debería de ser antes de noviembre, que es la elección en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se ha logrado una cierta comunicación y cierto balance con esta administración estadounidense, que es una administración demócrata. Pero el candidato que se perfila ya, que es Donald Trump, sabemos que no es simpatiza hacia Venezuela. Hay un acuerdo para que se reconozcan los resultados. En caso de que vamos a una elección competitiva y se garantizan todos los puntos y los ítems de la elección y gana Nicolás Maduro, bueno, la administración demócrata se ha comprometido a que indistintamente a quien gane, reconocer los resultados. Mas no sería igual si quien gana es un republicano. Muchas gracias, Indira. Me tengo que despedir porque tenemos que continuar, por supuesto, con la parrilla de programación que tiene preparado Canalí. Indira Urbanez, analista política, estuvo con nosotros en Primeros Noticias. Esta fiel servidora Dulce Feliciano, en nombre de todo el equipo, nos despedimos. Feliz martes, Venezuela.